Las solemnidades sustanciales. El Código Orgánico General de Procesos, COGEP, es apto para la regulación de la actividad procesal en todas las materias, excepto en las siguientes materias: constitucional, electoral, de extinción de dominio y penal. Esto según lo dicta el primer artículo del COGEP. El libro segundo, actividad procesal, título primero, disposiciones generales, capítulo octavo, nulidades, artículo 107, establece las solemnidades sustanciales, siendo estas comunes en todos los procesos que regula. ¿Qué son las solemnidades sustanciales? Por un lado, tenemos a la palabra solemne, que se puede definir como las características y requisitos necesarios para el cumplimiento de todas las formalidades exigidas en los actos jurídicos. Y la palabra sustancial, que en el ámbito jurídico es dar el curso legal a un procedimiento, tramitar lo necesario en un juicio o proceso. Es así que las solemnidades sustanciales, en este sentido, serían el conjunto de características y requisitos necesarios para el cumplimiento de todas las formalidades exigidas en los actos jurídicos, cuya observancia es indispensable para dar curso legal a un procedimiento, asegurando su validez dentro del proceso o juicio. En la legislación ecuatoriana se contemplan 7 solemnidades sustanciales, según dicta el artículo 107 del COGEP. La primera de ellas es la jurisdicción, siendo esta la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Esta potestad corresponde a las juezas y jueces establecidos por la Constitución y la ley. Una juez o corte que no tenga la jurisdicción sobre un área, el proceso no será válido. Por ejemplo, una corte o juez provincial del Carchi no tiene potestad para resolver un proceso de la provincia de Tungurahua. Por consiguiente, el proceso sería nulo. La segunda solemnidad es la competencia. Es la medida dentro de la cual la potestad jurisdiccional está distribuida entre las diversas cortes, tribunales y juzgados, en razón de las personas, del territorio, de la materia y de los grados. Si el juez que toma el proceso no tiene competencia para ello, este proceso será anulado. Por ejemplo, un juez de materia civil no tiene competencia en resolver procesos pertenecientes al área penal. Existen excepciones como los jueces multicompetentes. Legitimidad de personería. Es la capacidad procesal para comparecer en juicio por sí mismo, como actor o demandado. La ilegitimidad produce como efecto la nulidad. Ejemplo: Sol interpone una demanda en contra de Sebastián, sin embargo lo hace en nombre de un tercero sin contar con un poder notarial o autorización legal. Esta irregularidad genera la nulidad del proceso por falta de legitimidad de personería. La citación con la demanda a la o el demandado o a quien legalmente lo represente. Es el acto mediante el cual se informa formalmente al demandado que existe una demanda en su contra y se hace saber el contenido de esta. La citación puede darse por forma personal, mediante boletas físicas o electrónicas, o a través del medio de comunicación ordenado por la o el juzgado. Si no se cita correctamente al demandado, se vulnera su derecho a la defensa, y a la falta de citación es una acción que causa nulidad. Por ejemplo, se interpone una demanda a Sebastián, pero no se logra hacer una correcta citación. Por consiguiente, no se entera del juicio y no se puede defender, lo que podría llevar a la nulidad del proceso por falta de citación. Notificación a las partes con la convocatoria a las audiencias. Es el acto por el cual se pone en conocimiento de las partes, de otras personas o de quien debe cumplir una orden o aceptar un nombramiento expedido por la o el juzgador. Por ejemplo, el juicio que se llevará a cabo en contra de Sebastián será el 10 de febrero a las 11 de la mañana. Sin embargo, no se notificó a la parte actora sobre esta audiencia, lo cual es una causa de nulidad. La notificación a las partes con la sentencia. Una vez dictada la sentencia, debe ser notificada a las partes para que puedan ejercer sus derechos, como apelar o cumplir con lo resuelto. Por ejemplo, con la sentencia del juez, Sebastián debe pagar por los daños y perjuicios ocasionados. No obstante, no se notifica correctamente a Sebastián sobre esta obligación, por lo que este proceso puede establecerse como nulo.
Por último, la conformación del tribunal con el número de juzgadores que la ley prescribe. Algunos casos requieren que un tribunal esté conformado por más de un juez. Si no se cumple con el número establecido por la ley, el fallo es inválido. Por ejemplo, el artículo 181 del Código Orgánico de la Función Judicial establece que en casos de juicio a los miembros de la Corte Constitucional debe resolverse con el voto de las 2/3 partes de los integrantes del Pleno de la Corte Nacional de Justicia. La solemnidad sustancial exige que el tribunal esté conformado y actúe conforme a la ley. En este caso, 21 jueces. Si la decisión que debe tomar el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, conformada por 21 jueces, se tomara solo por 18, la resolución tomada sería nula. En cualquier proceso que sometiera estas solemnidades sustanciales, el efecto que producirían es retrotraer el proceso al momento procesal anterior a aquel en que se dictó el acto nulo. Esto según lo contemplado en el artículo 109 del COGEP, y se deberá seguir lo establecido en los capítulos 8, nulidades, y 9, nulidades de sentencia.